algo que a veces me cuesta, algo que a veces no sé hacerlo bien. Señor, esta noche al abrir tu palabra, al abrir nuestros corazones a tu voz, solo queremos que sea tu presencia transformando nuestras vidas. Como tú mismo dices, de gloria en gloria, a tu misma imagen, por el Espíritu de Dios. Nos encomendamos así a ti. ¿Y qué más decirte, Señor? Solo que te deseamos. Amén. Hebreos capítulo 1, a partir del verso 1, dice Dios. Claro, ¿quién más iba a hablar, no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto habla o nos quiere decir básicamente que este libro de Hebreos nos es dado a nosotros que creemos en el Hijo. Es para nosotros los que confiamos, los que escuchamos la voz del Hijo. Y es curioso, pero no sé si antes, alguna vez, creo que hace un par de años o no sé cuándo en la vida, lo mencioné aquí, pero lo descubrí hace como 5 años en mi vida. ¿Cómo es que en Hebreos hay esta transición de ir? Y siempre me fascina esto, ¿no? Que comienzan los primeros capítulos a decir de hablar, que Dios habló y que nosotros escuchamos, pero termina el libro de Hebreos siempre diciendo que nosotros vemos a este Señor, a este Dios, a este Hijo de Dios. Y esta transición donde la voz de Dios tiene que llevarnos no simplemente a escuchar algo, sino a ver al Señor. Y curiosamente en medio varias veces dice, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué muchas veces nosotros que lo escuchamos simplemente nos quedamos en escucharlo? Y en esto de quedarnos en escuchar al Señor, varias veces repite, por lo menos en los capítulos 4, 5, 6 otra vez, cómo endurecemos nuestros corazones. Dice, este Dios, habiéndonos hablado a nosotros. Verso 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo vemos a este Dios? ¿Cómo lo vemos a Él? Va finalmente también determinar cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Creo, nadie en el planeta Tierra, ninguna persona normal puede verse a sí misma en mejor cabalidad, en mejor sentido, si antes no aprende a ver Dios delante de sí. ¿Y cómo vemos este Dios? Y dice, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, Dios, la imagen de este Dios invisible frente a nosotros, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Verlo a que sustenta todo con la palabra de su poder, y me sustenta a mí en el día a día, en el andar diario, en mis luchas, en mis fracasos, en mis tragedias, en mis victorias. ¿Quién si no es este mismo Hijo de Dios quien me sustenta? Que lo hizo todo por mí. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo lo vemos en nuestra vida? Lo vemos como un ente aislado, como un ente distante, así como yo creo en los meteoritos que llueven sobre la tierra. Sí, un día, bueno, Dios ya por ahí debe estar y un día va a llover tal vez sobre mí, pero espero que esta noche no caiga sobre mi casa porque va a destruir mi cama y no sé qué más, y mi refrigeradora va a explotar. Pero ¿cómo lo vemos? ¿En qué sentido lo tomamos en nuestra vida diaria? ¿Hay o no hay una relación personal con Él? ¿No? ¿Creemos en la vida en Marte? ¿Creemos en el monstruo de las nieves? ¿De qué manera creemos en este Dios? Yo creo en la aspirina que me sana de todo dolor de cabeza,
Y pienso que este Dios también es así como una simple aspirina, que el rato que lo necesito puedo tomarlo y el rato que no, meterlo en un estante o arrinconarlo y no más, y no ser más parte de mi vida. ¿O es este que por sí mismo ha efectuado la purificación de mis pecados? Este que sustentándolo todo, dice con su poder. Este que haciéndolo todo, pero también decidió dejarlo todo por sustentarme a mí, por hacerme otra persona, por hacerme su hijo, por hacerme finalmente parte de Él. ¿Cuál es el sentido de mi relación personal con Dios? ¿Cómo la vivo? Y curiosamente habla de este que está sentado, ¿no? Sigue diciendo en el verso 3, a la diestra de la majestad, a la diestra de este Dios el Padre en las alturas. Y si este está sentado a la diestra de Dios el Padre en las alturas, ¿dónde estoy yo? Estoy arrastrándome en medio de mis problemas diarios, estoy arrastrándome en medio de la dificultad, en medio de saber si pago o no pago mis deudas y qué hacer sobre si voy a barrer o no barrer las escaleras, en medio de sobre si hago trampa o no con el recibo de agua. O es que yo también, al saber que este que lo sustenta todo, sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad, y me sustenta a mí, y me ha lavado y me ha limpiado de todo error, entonces ¿dónde me tiene? ¿Es que me tiene en un rincón abandonado, allí teniendo que matar cada día las cucarachas que salen en la cocina? ¿O es que estoy también junto con Él a la diestra de Dios Padre? ¿Puede el hombre, puede el ser humano finalmente tener un mejor concepto o un concepto más cabal y más sano, más equilibrado de este, que simplemente decir, sí, es este Dios que me sustenta, que me sostiene? Y junto a este Jesucristo, yo estoy también sentado a la diestra de Dios Padre. Y este es mi lugar. Pero todavía sigue diciendo, ¿no? Hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sigue hablando de cómo es este Hijo de Dios. Este que ha puesto todo dice bajo sus pies. Este que gobierna sobre todo. Este que ha recibido la herencia del Padre. Todo el capítulo 1 básicamente habla de este Hijo, ¿no? Si vamos hasta el verso 8 rápidamente. Dice, ¿no? Más del Hijo, de este Hijo de Dios, dice, tu trono, oh Dios. Al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. No sé de qué manera se puede explicar o no explicar si Jesús es Dios o no es Dios. Pero cuando Dios mismo se refiere y le dice a este Jesús, a este Jesucristo, tu trono, oh Dios. Es desde el siglo hasta el siglo, toda la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, hay un equilibrio en ti. Tú no te vas a un extremo, tú no te vas al otro, tú no te vas al extremo de solamente buscar el juicio y buscar ver hasta el último error de alguien para castigarlo. Pero tampoco te vas al otro extremo de decir, no veo nada, no sé nada, soy un Dios ciego. No es un Dios que siempre nos hace la vida y el día fácil y nos da la melcocha en la boca. Tampoco es un Dios que está ahí con su látigo esperando y diciendo, sufre para que aprendas.
Pero es este Dios, dice, tu cetro, cetro de equidad. Hay un equilibrio en ti. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Verso 9. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, verso 10, en el principio fundaste la tierra y los cielos, obra de tus manos. Y todos los cielos, todo perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán. Y los meteoritos lloverán sobre Rusia, sobre Puno, sobre Cuba, sobre no sé dónde. ¿No? Todos ellos como una vestidura se van a hacer trapo viejo. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Es el concepto, la idea que tenemos de Dios, que va a traer una idea correcta, una idea sana, equilibrada a nuestras vidas de quiénes somos nosotros. Si esto dice de Dios el Padre dice esto de Dios el Hijo, y nosotros en sus manos, ¿no? Y dice luego en el capítulo 2, ¿qué es el hombre? Verso 6, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Verso 8 en el capítulo 2, porque todo lo sujetaste bajo sus pies. Y habla en un sentido de Jesús, todo bajo sus pies. Un día toda rodilla se va a doblar delante de Él, los que quieren y los que no quieren también. Un día toda lengua va a tener que confesar este Jesús, los que quieren y los que no quieren también. Todo bajo sus pies, pero también habla de nosotros. Nosotros, sostenidos por sus manos, a su lado, coherederos con Él, para reinar junto con Él, ¿no? Verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Parece un trabalenguas, ¿no? Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Y creo, este es el argumento de todo el libro de Hebreos. La realidad, no una realidad de ilusión, pero la realidad de la eternidad, la realidad espiritual, donde todo está sujeto delante de Dios. Todo está sujeto al dominio, al gobierno de Jesús. La realidad donde no hay nada que escapa a su control. Pero el otro lado también, pero, ¿no? Al final del verso 8, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y pensando que al principio nos habla a nosotros, a los que escuchamos la voz de Dios, me duele a mí mismo, en mi propia vida, ver cuando descubro algo en mí que no está sujeto, que no está totalmente rendido bajo el control de Dios, de este Cristo. Y no sé qué hacer. Y tal vez pienso en desanimarme, en tirar la toalla. Tal vez pienso en cómo puede ser que yo, hijo de Dios, pueda tener semejantes errores, o cómo puede ser que yo, en mi caso,
siendo pastor, estando en el ministerio, pueda seguir teniendo estas luchas en mi carne o estos asuntos pendientes en mi vida? ¿Y cómo puede ser? La realidad espiritual, la realidad de la eternidad, donde todo está bajo el control y el dominio de Dios. Pero la realidad transitoria de la propia dureza de mi corazón, de mi propia, como dice Hebreos como 4 o 5 veces, ignorancia, de mi propia ignorancia, que nos hace perder la esperanza cuando vemos que las cosas, que tal vez lo que más queremos o donde más luchamos, no está sujeto al dominio, al control del Señor. La realidad de que venimos y cantamos tan lindo, la realidad de que cuando escuchamos la palabra de Dios nos llenamos de ánimo y de fuerza y somos reanimados y nuestro espíritu late y se agita y salimos fortalecidos. Y la realidad de que tal vez llegamos y no sabemos pagar la quincena completa a nuestros empleados y ver nuestra mezquindad, nuestra carne, ver nuestros temores. Pero dice en el verso 9, pero vemos, aunque no vemos, que todo está sujeto a Él. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Vemos a Jesús. Y en medio de todo, en medio de mis desilusiones como cristiano, en medio de llegar y hacer cola para entrar a la iglesia y encontrar un malcriado o una vieja rabiosa, discúlpenme que lo diga de esa manera, en medio de yo abrir mi Biblia y tratar de ser fiel y hacer mi devocional y ver que las cosas no salen bien en mi casa, dice el verso 9, pero vemos a Jesús. Vemos este Cristo delante de nosotros. Vemos a este Jesús coronado de gloria y de honra. En medio de llegar al trabajo durante la semana y que las cosas no salen como yo quiero, o ir a dar un examen y la tentación de plagiar. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Y tal vez la pregunta, ¿qué vemos? Nosotros que escuchamos la voz de Dios, nosotros que creemos en Él, ¿qué vemos delante nuestro? Tal vez decirlo de otra manera, como lo dice el mismo libro de Hebreos, nosotros que endurecemos nuestros corazones muchas veces, nosotros que a veces perdemos la esperanza, nosotros que a veces dudamos, ¿qué vemos delante nuestro? Y si queremos ver este Jesús, si queremos ver este coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y simplemente por la gracia de Dios, verle, que en su muerte Él pagó el precio de que todo asunto pendiente en mi vida,
todo asunto pendiente que yo pueda ver a mi alrededor. Él ha pagado el precio. ¿Qué veo? Veo el caos, veo el pecado, veo la maldad. Sí, porque tampoco no puedo ser ciego y decir, no veo nada, soy tuerto, ¿no? Pero sobre todo ello, ¿soy capaz de ver Jesús? ¿Soy capaz de ver a este coronado de gloria y de honra? Porque Él pagó el precio en su propia muerte para que, dice, por su gracia, entonces podamos entender. No sé a qué verso saltar porque la hora corre. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hablando de esta dinámica, ¿no? Esta parte es un poco, tal vez, no sé, para mí bastante intensa para entenderla. Habla de la obra del Padre entregando Cristo Jesús por nosotros. Este Dios el Padre decidiendo que Cristo vaya a morir en la cruz por nosotros. Este dice que padezca por nosotros para que la obra sea completa para cada uno. Y es, otra vez, tal vez, dando vueltas en lo mismo, es cuando vemos, cuando aceptamos esta obra completa de Cristo Jesús, que aprendemos a ver a Jesús, ¿no? Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos nosotros. Él quien nos santifica a nosotros. Y nosotros todos, dice, de Él. ¿Ya? Vamos al capítulo 3, a partir del verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿dónde comenzamos a endurecer nuestro corazón? De ya no ver Jesús. Dice, en lugar de ver Jesús, comenzamos a ser vagos del corazón. Dice, andan vagando en su corazón, ociosos del corazón. No solo hay ociosos de los punches, también hay ociosos del corazón, ¿no? Y pensando, ¿dónde encajo yo? ¿Soy un ocioso del corazón delante de Dios? ¿O es que yo me preocupo, me esfuerzo por verlo? ¿Dejo que las situaciones a mi alrededor me desanimen? ¿O esfuerzo mi corazón por verlo? ¿Dejo que mis propias trampas, dejo que mis propias luchas me desanimen, me roben la esperanza? ¿O esfuerzo mi corazón
¿Soy de un corazón esforzado delante de Dios? ¿O es que por no ser esforzado de corazón, comienzo a endurecerlo? Esta semana uno de mis amigos, él me dijo, ¿no? David, ¿de qué te sirve a ti saber tanto de la Biblia? ¿Y tú sabes tanto? Pero ¿cuánto de eso realmente cumples? ¿Y cuánto de esto obedeces tú a Dios? Y claro, en el primer momento yo quería defenderme y decirle, cállate, no sabes nada, ¿no? Tú no sabes mi vida. Pero me hizo pensar, sí. Y tal vez pensando yo mismo, si tendría que dar un examen delante del Señor y el Señor probaría mi corazón, ¿qué probaría Él? ¿Cuánto sé? ¿Cuán bonito sé hablar delante de ustedes? ¿O simplemente Él probaría si mi corazón es vago o tengo un corazón esforzado? Si sé rendirme fácilmente o sé guardar la esperanza. Y estaba meditando en eso para mi propia vida, ¿no? Y Hebreos habla de esto también. Como 3 veces dice en todo el libro. Dice, estos que son guardados porque guardan la esperanza. Y curiosamente Hebreos no habla necesariamente de estos que escuchando la voz de Dios no cometen errores, no se equivocan, no tienen más ningún pecado pendiente, pero habla de estos que al oír la voz del Señor no endurecen su corazón. Número 1, porque no son vagos. Número 2, porque a pesar de todo, están dispuestos a guardar la esperanza. Estaba hojeando un poco el libro de Job y recuerdo siempre, ¿no? Esta frase o este párrafo de Job, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando deshecha está mi piel, aun cuando se vea mi carne y mis huesos queden expuestos al aire, yo lo he de ver con mis propios ojos. Yo mismo lo voy a ver. Tal vez en medio de nuestras luchas, de nuestros errores diarios, de no ser el mejor padre, de no ser la mejor madre, de ser hijos fallidos, de ser cristianos no del todo como quisiéramos ser delante del Señor, de no ser el mejor pastor, de no ser el mejor líder. Si soy capaz de guardar esta esperanza y decir simplemente, pero yo sé que mi Redentor vive. Tal vez en medio de mis luchas escondidas, de las cuales no quiero que nadie se entere, por miedo, por vergüenza, por temor a que me juzguen, porque tal vez quiero pretender de que ya vencí en todo ello. Si sé guardar la esperanza y simplemente aprender a mirar al Señor sobre toda situación, sea lo que sea, pase lo que pase. No es por mi propio esfuerzo, no es porque yo sea bueno, es porque Él pagó en su propio cuerpo, con su propia muerte, el precio de esta esperanza, el precio de esta fe. Y yo al escuchar su voz, ¿qué voy a decidir?
Voy a decidir, Señor, si tú dices esto, pero frente a mí la realidad transitoria es otra. O voy a aceptar, Señor, tú pagaste el precio de todo en mi vida. Señor, tú pagaste el precio de todo para que la situación en mi familia sea cabal y completa. Y Señor, porque tú pagaste este precio, yo te veo a ti en la gloria y lleno de honra. Señor, aunque las personas a mi alrededor se puedan burlar de ti, o no me entiendan o no me comprendan, pero yo sé que un día toda rodilla se va a doblar delante de ti. Y yo sé que un día los que no quieren y los que quieren, todos van a tener que confesar que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo sé que aunque pasan los días y el tiempo y las cosas en la vida parecen no cambiar, pero yo sé que tú eres fiel y que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Señor, y yo sé que aunque me esfuerzo por ser el mejor hijo tuyo, la mejor hija tuya, a lo único que me puedo aferrar es a Cristo Jesús. Que padeciendo, que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Que me ha limpiado y me ha lavado de toda maldad, de todo pecado, de todo error. Yo sé que aunque me desanimo y aunque las fuerzas muchas veces me faltan, pero Señor, yo sé que un día te voy a ver con mis propios ojos. Aunque mi cuerpo se consuma, aunque cada vez tenga que cambiar de lentes porque no veo bien, aunque las canas comiencen a salir y me comience a poner panzón, pero Señor, yo sé que un día yo mismo te voy a ver. Dice Dios, habiendo hablado en muchos tiempos de muchas maneras, ahora Él ha escogido hablarnos por su Hijo, para que veamos a este Hijo. ¿Qué vemos o a quién vemos delante nuestro? La semana pasada estaba hablando, cuando me levanto en la mañana y veo en el espejo, ¿qué veo? ¿El rostro del fracaso, del error? ¿Veo simplemente en el espejo cada mañana el rostro que me acusa de vergüenza tras vergüenza o pecado tras pecado? ¿O es que cada mañana cuando me levanto simplemente estoy dispuesto a ver Jesús encima de todo fracaso, encima de todo error, de todo pecado, encima de aún de situaciones no resueltas, de luchas donde parece que no gano ni un centímetro, sino simplemente que me voy desgastando? ¿Qué veo? ¿Me veo a mí mismo o estoy dispuesto a ver Jesús? Y dice,
a quien han sido entregadas todas las cosas, toda situación, todo, dice los cielos, que envuelve los cielos como un manto y se envejecen los cielos y los meteoritos caen. Que tiene el control y dice que el corazón de los reyes es como agua en sus manos. Estoy dispuesto no solamente a escucharle, no solamente a oír, estoy también dispuesto a verlo. Obviamente, comenzamos a ver este Señor Jesús, a reconocerlo como Salvador, como libertador personal, en una situación personal entre Él y yo y nadie más. No puedo querer ver Jesús. No puedo pretender ver la respuesta si es que no quiero rendirle mi corazón, si es que no quiero entregarle mi vida. Un día hace 20 años, un día hace 42 años, hace casi 43 años, cuando yo tenía 4 años. No. Cada día, en cada momento, simplemente decirle: Señor, aquí estoy. Y una vez más, aquí estoy delante de ti. Y una vez más, Señor, aquí estoy delante de ti. Y una vez más, con cada situación en mi vida, simplemente decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. O voy a ser uno de estos que se quedan con un corazón ocioso, escuchando la voz de Dios, vagando en la soledad, en la sequedad del desierto. 40 días, 40 horas, 40 años, toda la vida, media vida. ¿O estoy dispuesto a decirle: Señor, al escuchar tu voz, yo quiero verte a ti? Vamos a orar. Señor Jesús, es la dureza de mi propio corazón y la ociosidad de mi espíritu que muchas veces no me ayudan para poder levantar mis ojos a ti, que no me ayudan para verte, y dejo que el desánimo, que las luchas diarias, o que cualquier situación en la vida diaria apague mi corazón. Pero Señor, yo no quiero ser de los que escuchando tu voz endurece su corazón. Señor, yo quiero ser de estos que a recordar tus palabras, Señor, al sentirte o al no sentirte, no importa. Yo quiero levantar mi vida delante de ti y verte a ti, Señor, sobre toda situación, sobre todo problema,
sobre toda aflicción, sobre toda enfermedad, sobre toda duda, sobre todo temor, sobre toda pérdida o fracaso. Yo quiero verte a ti. Y aun cuando mis ojos quedan ciegos, Señor, yo levanto mi vida delante de ti. Una vez más para decirte, aquí estoy, Señor. Señor, yo te reconozco como mi Salvador personal. Y estoy tan agradecido que día tras día y minuto tras minuto que yo pueda reconocerte como mi Salvador personal. Que tú pagaste el precio por mi vida en la cruz con tu propia sangre. Señor, estoy tan agradecido que nunca encuentro la forma suficiente para reconocerte como mi Señor. Y siempre me quedo corto delante de ti. Pero igual, aún en la mezquindad de mi corazón, yo te reconozco como mi Señor. Y un día cuando estos cielos pasen y la tierra pase, Señor, yo quiero ser de los primeros que corren a ti, a doblar mis rodillas delante de ti. Señor, yo quiero ser de los primeros que corren para ver tu rostro, verte a ti, Señor, a ti que decidiste por amor entregarte en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias por librarme de todo pecado, de toda maldad. Te doy gracias por librarme de todo error, de todo fracaso y perdonarme. Te doy gracias por tú ofrecerte como mi Salvador. Te doy gracias por hacerme tu hijo. Te doy gracias que tú eres fiel y que nada ni nadie me va a apartar de ti. Esta es mi fe. Esta es mi esperanza, Señor. Este es el deseo de mi corazón. Y yo te doy las gracias por ello. Y tal vez yo quisiera ver si hay alguien esta noche que ha hecho esta oración por primera vez en su vida. Yo quisiera ver la mano si hay alguien que ha hecho esta noche esta oración por primera vez en su vida. Y yo quisiera orar por usted una oración especial. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? No sé si de repente otra persona. Vamos a ponernos todos de pie. Y como son más de uno, si no les es molestia, por favor, a estos que hicieron esta oración por primera vez en su vida, yo les rogaría si pudieran pasar aquí al frente y así ayudarme. Y tal vez hay alguien que les quiera acompañar, está bien. Yo quisiera orar por usted.
Señor Jesús, yo te doy las gracias por la vida aquí de mis hermanos, que hoy ellos comienzan un andar nuevo contigo. Gracias, Señor, por la vida de Jorge, por la vida de Micael. Gracias que ellos hoy públicamente confiesan su fe, confiesan que tú eres el Salvador y el Señor de sus vidas. Yo te ruego que tú no apartes tu mano de ellos en ningún momento, y que ellos puedan ver evidencias claras de tu presencia en el día a día. Señor, yo te ruego que tú les lleves no solamente de victoria tras victoria, sino también de revelación en revelación de tu presencia, de tu rostro, de tu nombre. Y que tú los hagas fuertes, y que tú los levantes, Señor, delante de muchos. Señor, yo te ruego que tú los levantes en medio de las personas, en medio de las situaciones que a ellos les toca vivir en la vida diaria. Y que tú los fortalezcas cada día con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.